Bien, oremos al Señor. Amado Dios, queremos alabarte y pedir tu bendición, Señor, que tu palabra pueda ser poderosa en nuestras vidas, Señor. En tu palabra vengo como tu siervo, Señor, a comunicarla. Permíteme hacerlo con fidelidad, con verdad, Señor, con autoridad de tu parte, y que, Padre, tu palabra pueda hablar, Señor, hoy a nuestros corazones. Te alabamos, Dios, y damos gracias por este primer domingo del año, Señor, donde podemos glorificar, Señor, como iglesia, tu santo y precioso nombre. Bendito seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Vamos a hablar hoy día de esta mujer cananea o esta mujer sirofenicia que clamó delante de la presencia de Dios, de Cristo, con fe. Dice la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y note el énfasis que hay en esta frase de esta mujer. Imagínese el clamor, la desesperación al momento de pedirle al Señor que tuviera misericordia de ella. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, tenemos por delante una porción enorme de las Escrituras, una porción preciosa de la palabra de Dios. Y bueno, quisiera mencionarles algo antes de estas ciudades que se mencionan aquí, de dónde era esta mujer, de Tiro y de Sidón, que hoy viene siendo el Líbano actualmente. En un pasaje anterior en las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo menciona estas ciudades, bueno, reprendiendo algunas ciudades de Palestina, de la tierra de los judíos, de la tierra de Israel. Jesús dice, recuerdan en un texto anterior en Mateo capítulo 11, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El Señor lo menciona, Tiro y Sidón, en Mateo capítulo 11, condenando la falta de arrepentimiento en algunas ciudades de Palestina. Bueno, ¿qué sacamos aquí? ¿Qué encontramos aquí? Bueno, primero que Tiro y Sidón no eran de Palestina, no eran de la nación de Israel, eran cananea, una región cananea o fenicia. Esta mujer que se presenta delante del Señor no era una mujer de linaje hebreo, no era judía. Era de estas tierras mencionadas, Tiro y Sidón. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, quizás es la única oportunidad donde nuestro Señor Jesucristo salió de tierra palestina. No ejerció su ministerio allá. Vamos a explicar por qué. El Señor Jesucristo no ejerció su ministerio fuera de Palestina, salvo un caso, salvo una excepción tremenda, que es esta mujer. Y hermanos, vamos a ver qué tipo de fe logró que Jesús hiciera una excepción, por así decirlo, a su propia regla. ¿Y cuál era la regla de nuestro Señor? Bueno, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Marcos es un pasaje paralelo de este texto y probablemente nos da señales entre los dos pasajes que Jesús se fue a ese lugar, a tierra de Tiro y de Sidón, no para ejercer su ministerio, probablemente para descansar o para no tener un enfrentamiento prematuro con los líderes religiosos de aquella época, que ya querían matarle, que ya querían acusarle.
Entonces Jesús, como sabía que no era la hora, en muchas ocasiones Él se fue de esos lugares, se escapó, se apartó de ellos y probablemente se fue a Tiro y Sidón con este propósito. Ustedes recuerdan cuando Jesús comisionó a sus discípulos, comisionó a los que fueron a predicar y les dijo: id a las ovejas perdidas de Israel. Y no malentendamos a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a pensar que Jesús era egoísta al no querer compartir su gloria en otros lugares fuera de Israel, al no querer hacer milagros, al no querer predicar la palabra de Dios fuera de Israel, sino que Jesús estaba respetando las promesas de Dios para su pueblo, ya que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel, y en el antiguo pacto Dios mostraba su gloria, mostraba sus promesas, su palabra a través del pueblo. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, cuando dice que nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Aún no se había manifestado la gloria de Dios, la salvación a los gentiles. Dios estaba comenzando por su casa, por su pueblo, por Israel, por Palestina. Entonces, probablemente esta mujer escuchó de la fama de Jesús, de todos los milagros que Él había hecho, de todo lo que el Señor Jesús había sanado, a todas las personas que había sanado, y ella vio esperanza. Es como la mujer del flujo de sangre. No sé si ustedes han leído esa historia, si la recuerdan. Dice la palabra que cuando la mujer había malgastado todo, había ido a muchos médicos, y antes estaba peor, le iba peor, ¿sabes? La condición era terrible de esa mujer. Dice después el texto así de manera preciosa: hasta que oyó hablar de Jesús. Hasta que oyó hablar de Jesús. Quizás esta mujer estaba desesperada por su hija, desesperada por la condición en que se encontraba su amada hija, hasta que oyó hablar de Jesús. Y vino esperanza a su vida, vino esperanza a su corazón. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que Dios desgajó las ramas originales, que eran los judíos, y nos injertó en ese árbol a nosotros también, los gentiles. Los planes de Dios se estaban conformando, estaba comenzando el evangelio a entrar desde la casa de Israel. Cristo había sanado a gentiles, pero en tierra palestina, no había ejercido su ministerio fuera de ese lugar. Entonces probablemente así llegó su fama también a otros lugares. Lo paradójico de esto es que en los pasajes anteriores Jesús se encuentra o conversa con unos religiosos judíos, con aquellos que conocían la ley, con aquellos que predicaban, que eran maestros de Israel en ese tiempo, hombres decentes, bien comportados, hombres que guardaban la ley exteriormente, pero que rechazaron al Señor. Hombres que no tuvieron fe. Pero en este pasaje nosotros vemos a una mujer pagana, a una mujer de un pueblo extraño, pero una mujer llena de fe. Hermanos, a veces esa aparente decencia y religiosidad son impedimentos para que los hombres vengan a Cristo, porque se creen merecedores de algo. Los judíos se creían merecedores de la gracia de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham, somos herederos de la promesa. Jesús le dijo: ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Entonces esa religiosidad los apartó de Cristo, porque la verdadera fe, hermanos, el verdadero arrepentimiento tiene un sentido de indignidad. Entiende que no merece absolutamente nada. Tiene un sentido de necesidad. Necesita de Cristo. Esos hombres se creían satisfechos con lo que ya sabían. Se creían satisfechos con su conocimiento, con el cumplir externamente la ley. Pero internamente ni con un dedo llevaban la ley de Dios. Esta mujer entendía que solo necesitaba de Jesús. Por eso Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y estos hombres se creían sanos. Se creían que no tenían esa necesidad de un médico espiritual. Pero esta mujer sabía su necesidad. Sabía que necesitaba de Cristo. Sabía realmente cuál era su condición. J.C. Ryle, comentando este pasaje, él dice algo hermoso. Debería enseñarnos este pasaje que es la gracia y no el lugar de nacimiento lo que hace a las personas ser creyentes. Ojo eso, hermanos míos.
No es el lugar de nacimiento lo que te hizo a ti ser creyente, es la gracia de Dios. No porque naciste en un hogar cristiano, y a los niños tienen que saber esto, no porque nacieron en un hogar cristiano son cristianos. Ellos necesitan la gracia de Dios, necesitan el arrepentimiento de parte de Dios, necesitan arrepentirse también de sus pecados. Podríamos vivir en la casa de un profeta como Giezi, el criado de Eliseo, y sin embargo seguir sin arrepentimiento, sin creer y apegados al mundo. Podríamos vivir en mitad de la superstición y de las tinieblas, de la idolatría, como la muchacha que servía a la mujer de Naamán, y sin embargo ser fieles testigos de Dios y de su Cristo. No perdamos la esperanza respecto al alma de nadie, tan solo porque le haya tocado vivir en un contexto desfavorable. Es posible habitar en la región de Tiro y de Sidón y aún así sentarse un día en el reino de Dios. No importa el lugar de nacimiento, no importa el lugar donde tú estabas, no importa si te creaste en el lugar más malo, en un ambiente menos cristiano posible. Es la gracia de Dios la que salva. Es la gracia. La gracia de Dios debe operar en tu vida. Entonces, ¿cuáles fueron los clamores de esta mujer pagana? En el versículo 22 dice aquí una mujer cananea o sirofenicia que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, muchas veces las aflicciones en la vida de un creyente, de una persona que tiene fe, se tornan una bendición. Y podríamos predicar un sermón de eso, cuando las aflicciones se tornan una bendición para acercarnos a Dios. Muchas veces son las aflicciones las que nos llevan a ponernos de rodillas, a clamar, a pedirle al Señor: Dios, ten misericordia de mí, no puedo hacer absolutamente nada. Hermanos, cuando las cosas escapan de nuestro control, cuando ya no las podemos dominar, cuando se nos enferma un hijo, cuando hay una situación difícil, cuando nuestra economía está decadente, cuando hay problemas que nosotros no podemos solucionar aunque quisiéramos, es cuando nos postramos delante de Dios, cuando nos humillamos y reconocemos que no depende de nosotros. Y muchas veces esas aflicciones se tornan una bendición. Es por eso que Dios nos permite pasar aflicciones, hermanos, a los creyentes. Por eso a veces uno dice: oye, soy creyente, podría estar bien en todos los sentidos. Pero no es lo que me hace bien. A veces las aflicciones me hacen bien para buscar a Dios. Y a veces las aflicciones son parte de las bendiciones de Dios. Porque una persona con fe busca a Dios en medio de la aflicción. Una persona que no tiene fe se aleja de Dios. Muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una persona que no es un cristiano verdadero, que no ha sido transformado, que no tiene una fe genuina, que no siente ese sentido de indignidad, de necesidad, se va a alejar de Dios porque va a decir: Dios no me hace bien. Llego a Dios y puros problemas, puras dificultades, puras adversidades. Pero aquel que sabe de su necesidad, de su indignidad, los problemas, las aflicciones le van a llevar a buscar a Dios profundamente. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi niña, mi pequeña, ¿cómo usted clamaría por su hijo, hermano, en una condición así? Mi niñita está atormentada por un demonio. El clamor de una madre por su hogar, el dolor de una madre por su hija, una madre sin egoísmo, que no está pensando en ella, era su hija, su pequeña. Le partía el alma verla en esa condición. Un demonio la estaba atormentando. Y sabía que solo Jesús podía sanarla. Quizás ya había intentado muchas cosas en su tierra. Quizás la había llevado a muchos lugares. Pero ahora entendió que solo Jesús podía sanarla. Quizás escuchó hablar de Jesús y sus milagros, de las cosas que Él había hecho en Palestina. Y cuando tu hijo está en peligro, hermano, vas a hacer lo que sea para ayudarlo. Lo que sea. Mira el clamor de ella: Señor, apiádate de mí. Señor, ten misericordia de mí. ¿Pero qué dice la Escritura? Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Ella le dijo: Señor, es mi hija, lo que le pasa a ella me pasa a mí, el dolor que ella tiene es mi dolor.
Una mujer sin egoísmo, una mujer preocupada de la situación de su hija, preocupada de los problemas de otros. Hermanos, nosotros como cristianos debemos hacer nuestros muchas veces los problemas de otros, especialmente los de nuestra familia. Yo no puedo decir, no, allá mi hijo, si él sirve o no a Dios. Yo siempre le digo a mi hijo en los cultos familiares, el dolor más grande que podrían causarme en la vida es que ustedes se alejen de Dios. Es que ustedes se alejen de Dios. Sería un dolor grande a mi corazón el verlos apartados de Dios. ¿Cuántos padres hoy hacen lo contrario a esta mujer? Viven preocupados de sí mismos, no les preocupa tomar malas decisiones, hermanos, en su vida, sin importar que afecten a sus hijos, que afecten a sus familias. A veces los marcan para siempre con sus malas decisiones. A veces se alejan de Dios sin importar, sin mirar a los que están atrás, sin mirar que no van a ser afectados solamente ellos, sino una descendencia. Egoísmo del corazón, eso es lo que hace el pecado, cegar el corazón del hombre. Hermanos, el día que los padres nos apropiemos de la debilidad de nuestros hijos, el día que sepamos lo que les está pasando y clamemos de verdad a Dios por ellos y digamos, Señor, mi hijo es rebelde, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Mi hijo es drogadicto, necesita de tu ayuda, Señor. A mi hijo no le importa, Señor. Mi hijo está totalmente alejado de ti, Señor. Ten misericordia de mí. Los demonios de esta vida lo están atormentando. Nos están apartando de ti. Señor, ayúdalo. Por favor, trata con él. Y insistamos y clamemos una y otra vez, día tras día al Señor. Créame, Dios va a escuchar los clamores llenos de fe. Tarde o temprano. Quizás no en tu tiempo, pero Dios va a escuchar esos clamores. Clama a Él con fe. Señor, he descubierto que mi hijo. Señor, he descubierto que mi padre, que mi madre, que mi esposo, que mi esposa. Señor, necesito tu ayuda. Señor, ten misericordia de mí. Cualquier miembro de la familia puede clamar por otro miembro. Cualquier miembro de la iglesia puede clamar por otro miembro de la iglesia para que Dios tenga misericordia de su vida, por problemas, por pruebas, por vicios, por pecados que hay en nuestro corazón. Hermanos, hay hogares con padres alcohólicos. Qué triste es eso. Pero es cierto. Es cierto. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo clamamos a Dios por ellos? Bendito sea el Señor porque nos ha rescatado de eso. Dice la Biblia, y estos erais muchos de vosotros, pero ahora habéis sido transformados por la sangre de Cristo. Podemos dar testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas. Y Dios es poderoso, hermano, para restaurar cualquier persona, para cambiar cualquier vida, para cambiar cualquier corazón, porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. En otros hogares falta alguno de los padres, falta la madre, falta el padre, hay problemas con los hijos. Necesitamos clamar y orar. Este era el caso de una niña que un demonio la estaba atormentando. Quizás le hacían daño. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno que se dañaba con piedras, hacía heridas? Probablemente se llaman el fuego, en el agua. Son lo que hacían los demonios, dañaban no solamente la vida espiritual, sino también la vida física de las personas. Usted probablemente no tiene un hogar endemoniado, no tiene una persona endemoniada dentro del hogar. Eso es poco común, no es que no suceda, pero es poco común después de la muerte de Cristo. Pero sí hogares con problemas, hogares con hijos rebeldes, hogares donde hay padres mujeriegos, donde hay familias destruidas, donde hay madres altaneras. Quizás problemas económicos dentro de la familia. Todo eso es motivo de sufrimiento, motivo de dolor. Pero tenemos que aprender a clamar, hermanos. A clamar. A decir, Señor, ten misericordia de mí. Si no clamamos, no habrá respuesta. ¿Recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Cómo el Señor nos enseñó a través de esa parábola?
Jesús le refirió, dice a sus discípulos, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le contó esa parábola que había una viuda que no tenía a nadie, una viuda totalmente desolada, totalmente desamparada, que fue donde este juez injusto, un juez que no temía a Dios, que no respetaba a hombre y no le importaba la situación de la viuda, no le importaba que ella estuviera desamparada, pero porque le era importuna, porque ella venía a clamar todos los días, le ayudó. ¿Y cuál es la enseñanza de la parábola? ¿Acaso Dios, que es un Padre bueno, que no es injusto, no va a ayudar a sus escogidos? ¿No va a ayudar a sus hijos? ¿No va a estar pendiente de nosotros, hermanos? ¿Acaso Dios nos va a desamparar en esos momentos de dolor, de adversidad? Dios ha dejado la oración, ha dejado este medio de gracia para que nosotros le pidamos. Ore por ese familiar que no tiene a Cristo y no se canse de orar. Mis hijos no conocen a Dios, Señor. Transfórmalos. Día a día clama, derrama lágrimas por ellos. Por ese cónyuge que quizás no conoce a Cristo. Ora por él. Dios es el que hace la obra. Esta mujer clama por su preciosa hija, por su pequeña hija. Versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. O sea, en el primer clamor no hubo ninguna respuesta de nuestro Señor. Absoluto silencio de parte del Señor. Y uno se sorprende, ¿cierto?, cuando ve al Señor callar en medio de esta aflicción. Pero tenía un propósito Dios con esto. En el versículo 25 vemos un segundo clamor donde dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. O sea, no solo clama ahora, sino que se postra. Viene dando voces desde atrás, mientras el Señor Jesús andaba, y llega donde él y le dice: Señor, por favor, socórreme. O sea, reconoce el señorío de Cristo, reconoce el poder de Cristo, la deidad de Cristo, y ella sabe que solamente Él le puede ayudar. Hermanos, cuando uno está verdaderamente arrepentido, cuando uno viene realmente a la fe de Jesús, una persona reconoce que solamente en Cristo hay salvación. La Escritura dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo puede traer salvación a un alma en necesidad. Solo Cristo podía ayudar a esta mujer. El mundo necesita reconocer eso hoy, que nosotros somos creación de Dios y necesitamos postrarnos, a adorarle, a servirle, a honrarle. Necesita mirar a Cristo con fe para que puedan ser salvos. Nosotros somos sus criaturas. Y esta mujer en su segundo intento consigue una respuesta. Pero quizás no la respuesta que esperábamos nosotros al momento de leer. Y el Señor Jesús pone esta prueba en esta mujer. Versículo 24 al 26. Dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ella desesperada está clamando, está dando voces, y harta hasta estos discípulos que no entendían absolutamente nada todavía. Vemos los pensamientos mundanos apegados a este mundo de estos discípulos que no entendían las cosas. Muchas mujeres entendieron más que los discípulos. La mujer que derrama, ¿recuerdan cuando vimos eso? El frasco de alabastro de perfume en el Señor Jesús. Ella estaba entendiendo la muerte de Cristo, pero los discípulos no, podíamos venderlo y darlo a los pobres. Entendieron después las cosas cuando el Señor abrió su entendimiento, pero aquí tampoco entendían los clamores, la necesidad. Hermanos, ni se dolían por la necesidad de esta mujer. Estaban desesperados: Señor, por favor, escúchala. No nos volvemos a veces nosotros como los discípulos indolentes, que vemos la necesidad fuera, la necesidad de la gente, y no nos dolemos, hermano, y nos aburren con sus problemas, en vez de tener una sensibilidad por esa gente que necesita a Cristo, que necesita el Evangelio. A veces somos indolentes cuando no hablamos del Evangelio a otros, cuando no comunicamos el Evangelio en las oportunidades que nosotros tenemos de hablar de Cristo. Y nos volvemos como este discípulo: ya, Señor, escúchala, que me agota, que me quita tiempo. Y en su clamor, Jesús responde
que no es enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, a pesar de la humillación, Jesús responde así. ¿Por qué? Porque aunque parece fuerte esa palabra, hermanos, es una palabra griega que se refiere a cachorritos, a mascotas, a perrillos. Los judíos a los gentiles le llamaban perros. Había dos palabras para referirse a los perros: aquellos perros callejeros y aquellos cachorritos. Entonces Jesús no le llama perro a este gentil, a esta mujer gentil, sino le llama perrillo. O sea, hay el pan de los hijos. Hay un pan que es para los hijos y no podemos darlo a las mascotas. Está diciendo Jesús, a los perrillos. Jesús lo que quiere hacerle ver a esta mujer y a los presentes es que hay un orden en el plan redentor de Dios. Hay un orden. Un orden que debía ser aplicado. El Evangelio debe llegar primero a los judíos y después a los gentiles. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, también al gentil. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesucristo, cuando les habla a los discípulos de la Gran Comisión, le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, partiendo por ahí, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Cristo debía resucitar antes de que se abrieran las puertas de par en par a los gentiles. Cuando Cristo muriera y resucitara por nosotros, se cumplirían las promesas a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Hermanos, lo sorprendente de esto es que esta mujer entendió lo que Jesús dijo. Los discípulos no entendían, pero ella sí entendió. ¿Qué le dijo? Sí, Señor. Sí, Señor, así es, tienes razón. Es lo que tú estás diciendo. Cristo probó a esta mujer para que mostrase lo que había en su corazón, para que evidenciase a todos cuál era su fe. Para que los presentes también pudieran ver la fe de esta mujer, porque Cristo conocía su corazón. No es que Jesús la estaba ignorando, no es que Jesús no conocía su necesidad. Jesús quería que ella mostrara a través de esta prueba su fe. Hermano, en muchas de las conversaciones que Jesús tuvo con la gente probó a las personas. Al joven rico que no pasó la prueba, él le dijo: bueno, ¿quieres heredar la vida eterna? El joven rico pensaba que él en sus fuerzas podía heredar la vida eterna. ¿Qué haré?, dijo él. Él tenía una preocupación correcta, la preocupación de su alma. Estaba preocupado por su vida espiritual, pero de manera incorrecta. Él pensó que él podía hacer algo. Y bueno, ¿quieres hacer algo?, dijo Jesús. Los mandamientos sabes: no adulteres, no hurtes, no robes. Y Jesús estratégicamente, probando su corazón, le menciona los mandamientos que tienen que ver con el hombre, con el amor al prójimo, con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven rico le dice: bueno, Señor, yo todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Probablemente era verdad, era un hombre correcto. Pero Jesús le dice: una cosa te falta. Y ahí apunta a los otros mandamientos, a los más importantes, al primero, al que tiene que ver con Dios. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? No, Señor, ahí sí que no. Porque tengo un Dios más grande, que es el Dios de las riquezas. Entonces no puedo amar a Dios con todo mi corazón. Eso evidenció en su corazón. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No fue capaz de cambiar al Dios de las riquezas por el Dios verdadero. Y así con la mujer samaritana, y así con Nicodemo, y así en todas las conversaciones personales que Jesús tuvo con los hombres, Él probó para evidenciar lo que había en su corazón. Cristo probó a esta mujer para que mostrase lo que había en su interior. Con el pueblo de Israel hizo lo mismo. Deuteronomio lo dice, que lo hizo pasar por el desierto para probar, para saber lo que había en su corazón, si había de servirle o no. Él conocía el corazón de esta mujer, conocía la fe de ella, y pronto se evidenciaría. La mujer podía haberse ofendido, porque hoy día los creyentes se ofenden, ¿cierto? ¿Cómo me dices perrillo? ¿Cómo me tratas de esa forma? ¿Cómo yo no soy tu hijo? Porque muchas personas, cuando se les confronta con el pecado, cuando se les dice su necesidad, su pecado, entonces se ofenden en vez de humillarse.
Pero esta mujer sabía que era indigna y se humilló y tomó la mejor decisión de su vida, el humillarse a los pies de Cristo. Ella entendió su dignidad. Versículos 26 y 27 nuevamente. Dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No lo contradijo esta mujer. No le dijo, Señor, estás equivocado. No, le dijo, sí, Señor. No le dijo, Señor, ¿cómo me tratas así? No, sí, Señor. Tienes razón. Ella entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Señor, mire la indignidad, mire la humillación de esta mujer. Señor, no te estoy pidiendo sentarme a la mesa de tus hijos. Señor, yo no soy digno de sentarme a tu mesa. No soy digno de comer el pan en la mesa. Solo quiero comer de las migajas que caen de la mesa. Quiero comer de esas migajas. Solo tú puedes ayudarme en mi aflicción. Con esas migajas es suficiente para yo ser salvada, para que mi hija sea sanada. Solamente las migajas que caen de la mesa. Hay un cambio en la respuesta de Jesús al escuchar estas palabras de humildad de esta mujer. Ella entendió que Dios estaba proveyendo para su pueblo. Dios estaba yendo a la casa de Israel primero. Pero solamente, Señor, dame esas migajas que caen. Señor, dame esas migas que caen de la mesa, que son para los perrillos. Porque eso es lo que soy. ¿Recuerda Mefiboset cuando se presentó a David? ¿Quién es el rey que viene a mí, un perro muerto como yo? Ella no quería el banquete, hermanos. Ella quería las migajas. ¿Sabe cuál es nuestro problema de orgullo hoy día? Que queremos los banquetes. Nos creemos aparte merecedores de los banquetes y no las migajas. Entonces respondiendo Jesús dijo, verso 28, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una fe verdadera. Una fe verdadera, hermanos, es una fe que se aferra a Cristo como su única esperanza. Una persona puede decir tener fe al momento de entender el mensaje. Porque para tener fe son 3 pasos. Tienes que entender un mensaje. Tienes que estar consciente de lo que se está diciendo. Segundo, una aceptación a ese mensaje. Tú puedes decir cuando escuchas el mensaje del Evangelio, no, yo no estoy de acuerdo, yo no necesito a Cristo. O estar de acuerdo, sí, ¿verdad? Necesito, soy pecador. Y una persona puede llegar a ese punto y creer que tiene fe. Y esa es una fe falsa, una fe que no es verdadera, una fe propia, una fe que no viene de Dios. Creer simplemente el mensaje y aceptarlo. Muchas personas llegan a ese punto. Pero falta un tercer paso, que es la confianza en Dios. Es hacer suyo ese mensaje. Es creer en Jesucristo. Y eso es lo que hizo esta mujer. No quedó ahí. Ella creyó con todo su corazón en Jesucristo. Y le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos desean comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que la salvación es para tu pueblo primeramente, pero yo quiero comer de esa gracia que sobreabunda en esa mesa. Yo quiero recibir de esa gracia que solamente tú puedes dar, Señor, solamente por tu misericordia. El que rehusaba a darle el bien mayor, el bien menor que ella pedía, de pronto le abre las arcas a esta mujer para que reciba un bien mucho mayor. Reciba misericordia. Y producto de la fe, no solamente su hija sea sanada, sino que ella también salvada. Hermano, esta mujer no exigió absolutamente nada. Ella no le dijo, a ver, Señor, actúa rápido, porque así somos nosotros hoy día. Cuando tú pagas un producto, ¿cierto? Tú compras algo y pagas, tú puedes pedir, de hecho se puede pagar para que sea más rápido hoy día. ¿Cierto? Porque tú lo compraste. Tú puedes exigir rapidez, que se demore lo menos posible, pero cuando hablamos del mendigo, entonces tú no puedes exigir, porque todo es un regalo. Eso es lo que somos nosotros, mendigos, necesitados de la gracia de Dios. Y Dios es el dador de todo.
Dios es el dueño de todo. No podemos exigirle nada, porque todo es por pura misericordia. Y esta mujer sabía eso. Sabía que no podía exigirle absolutamente nada, sino que ella dice simplemente: Señor, ten misericordia de mí. Por naturaleza, hermanos, somos orgullosos y a veces nos resentimos, pero la Escritura señala que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos creemos merecedores de lo que Dios puede darnos, pero no es así. No somos merecedores absolutamente de nada. Todo es por misericordia. Entonces podemos ver el Evangelio en esta historia, porque el Evangelio nos revela, hermanos, que nosotros somos peores de lo que pensamos. Nosotros, usted sabe que nos creemos más buenas personas de lo que realmente somos. Por eso que Spurgeon decía: si alguien dice mal contra mí, bueno, déjalo, yo soy peor de lo que esa persona puede decir. Entonces a veces nos ofendemos, ¿cierto? Cuando hablamos del pecado, hablamos de nuestra necesidad, pero hermanos, somos peor de lo que podríamos imaginar. Somos peores de lo que podemos imaginar. Hermano y amigo, eres peor de lo que te imaginas que eres, de lo que te imaginas tú que eres. Pero también, si eres un hijo de Dios, eres amado por Dios y has sido restaurado y estás sentado a la mesa de Dios por gracia y misericordia. No eres un perrillo, ya no eres un gentil, eres alguien que está sentado a la mesa de Dios disfrutando del banquete abundante, de la gracia abundante de Dios, de la misericordia de Dios, y todo eso es por pura misericordia. Somos herederos, dice la Biblia, según la promesa, y Dios nos ha dado abundante gracia. Si las migajas de la gracia que caían de la mesa eran suficientes para saciar a la mujer sirofenicia, ¿cuánto más a nosotros que estamos sentados a la mesa? ¿Cuánto más saciados deberíamos estar de la gracia de Dios? ¿Cuánto más agradecidos, hermanos, de la gracia abundante de Dios, de la misericordia por nosotros si estamos sentados a su mesa? ¿Cuánto más? Hay abundante gracia, hermano, para vivir para Dios. Tú no puedes decir: yo no puedo seguir adelante, yo no puedo seguir este camino porque hay gracia abundante. El Señor lleva la carga por ti. El Señor carga tu cruz. Esta mujer pidió con fe y Dios respondió. ¿Acaso Dios no responderá a sus hijos? Mire, acompáñeme un texto en Lucas, un momento, capítulo 11. Lucas 11, versículo 5. Lucas 11, desde el verso 5 en adelante. Dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, ¿qué dice el Señor ahora? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si yo voy a medianoche a su casa o más tarde le digo: hermano, ¿sabe qué necesito? No comieron mis hijos hoy día, por favor, ¿me pueden compartir alimento para poder darle esta noche? ¿Usted lo haría, hermano? Yo lo haría con cualquiera de ustedes. Y yo sé que ustedes también. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Acaso si Dios te ve clamando con fe, pidiendo una y otra vez por las necesidades de tu familia, acaso Dios no va a responder? ¿Acaso Dios no va a derramar su misericordia? Porque todo aquel que pide recibe, verso 10, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le pediste un bien espiritual a Dios? Señor, dame más de ti. Nosotros comenzamos a orar los varones, hoy por enero y febrero, por lo menos a las 8 de la mañana. Yo le invito, hermano. No es obligación, pero le invito. Porque estamos clamando. Estamos clamando.
al Señor y pidiéndole que el Señor nos llene más de su Espíritu. Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste por el bien espiritual de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? Señor, ayuda a mi familia. ¿Cuántas veces has orado por un avivamiento en tu vida, por un despertar en tu corazón? Hermanos, la fe de esta mujer generó la humillación. Cuando una persona tiene fe en Dios, es humilde, se humilla. ¿Qué es lo que caracteriza a la mujer en esta historia? Su humildad. Porque la fe es la madre de la humildad. Así como la incredulidad es la madre del orgullo. La fe es la madre de la humildad y la incredulidad es la madre del orgullo. ¿Saben por qué somos orgullosos? Porque no creemos. Porque somos incrédulos. El que no cree es orgulloso, el que cree es humilde. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿con qué actitud nos acercamos al trono de la gracia cada día? ¿Con qué actitud nos acercamos a las cosas de Dios? En este evangelio no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la vanagloria, porque toda la gloria se la lleva aquel que la merece. Toda la gloria es de Dios. Él es el que lo ha hecho todo en nosotros, hermanos. Entonces no sirvas a Dios con orgullo, porque no sirve de nada. Porque no es un servicio verdadero. Sirve a Dios con humildad. Sirve a Dios con humildad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, su hija se fue sanada. Su hija fue sanada y ella salvada. Gloria a Dios, el poder de Dios obrando. Oh mujer, grande es tu fe. Ella se aferró a Jesús con todo su corazón, porque fuera de Él no hay esperanza. Hermano, lo que vemos en esta mujer es necesidad. Número uno, necesidad. Ella necesitaba ayuda, es lo que nosotros necesitamos también. Segundo, confianza, una confianza plena en Dios, una fe verdadera. Y tercero, humildad. Humildad en su vida. Ella terminó con una hija sana y una gran fe. Una gran fe. Hermanos, Dios contesta al humilde. Dios escucha el clamor del humilde. Si hay humildad en tu corazón, si hay humillación en tu corazón, bueno, habrá salvación también. Humíllate delante del Señor y Él los exaltará, dice la Biblia. No dejará para siempre caído al justo. Él te exaltará. Venga como esta mujer a los pies de Jesús. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios para los creyentes, bueno, humíllate, sométete a Dios. Dile, Señor, ten misericordia de mi Dios. ¿Sabes que Dios? He estado frío. Mi corazón ha estado frío hace un buen tiempo. Ya no recuerdo quizás desde cuándo está frío mi corazón. Señor, necesito de ti. Señor, ten misericordia de mí. Señor, no tengo ganas de seguir congregándome. Señor, no tengo ganas de ser fiel a ti. Señor, no hay el amor suficiente para servirte. Señor, ten misericordia de mí. Señor, calienta mi espíritu. Necesito ese fuego. Si tú no tienes a Cristo, no eres un cristiano, bueno, di: ten misericordia de mi Dios. Necesito de la salvación. Necesito el perdón de mis pecados. Necesito entregarme a Cristo. Yo entiendo que solo en Cristo hay esperanza. Dame esa salvación que viene de lo alto. Uno quisiera, hermanos, a veces que en los momentos de prueba nuestra fe se disparara, ¿cierto? No, esos momentos, y sabemos, cuando estamos bien, sabemos que en los momentos de prueba tengo que tener fe. Pero no pasa eso. En los momentos de prueba, nuestra fe se va abajo muchas veces. Entonces es donde necesitamos clamar a Dios. Porque la fe vence la duda. La fe vence el temor. Aférrate a Cristo, mi hermano. No encontrarás paz y seguridad en ningún otro lado. No cambies a la fuente que salta para vida eterna, la fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen agua. No cambies a Cristo por nada en este mundo. Y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, y aunque tu vida se esté destruyendo, y aunque tu familia se esté destruyendo, aférrate a Cristo. Que Él sea la roca a la cual tú puedas recurrir continuamente, como dice el Salmo. Que tú puedas aferrarte a Él plenamente. Solo Cristo puede proveer a tu alma el alivio que necesitas. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Job,
Job, ¿recuerda lo que dijo él? Aunque él me matare, yo en él esperaré. Aunque me mate, Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a servir, yo te voy a esperar. O sea, mi servicio a Dios no está condicionado por nada, dijo Job. Aunque tú me mates, aunque tú me destruyas, yo en ti esperaré. Que esa sea nuestra oración y nuestro clamor. Aunque Dios te dé tristeza en esta vida, hay una luz al final, hay un final glorioso, hermano, donde se acabará todo ese dolor, donde se acabará toda esa tristeza, donde se acabarán todas esas problemáticas. Ríndete a Cristo, solo en Él hay salvación. Solo en Él tienes esperanza. Termino con una frase de J.C. Ryle nuevamente. Hermanos, yo les recomiendo adquirir estos tomos del comentario del Evangelio de J.C. Ryle, porque es tan pastoral, es tan bueno. Yo se los puedo mostrar después y recomendar para que ustedes los compren, porque son preciosos leer los Evangelios leyendo esos preciosos libros. Acordémonos de esta historia cuando intercedamos por los demás, dice Ryle. ¿Tenemos hijos cuya conversión ansiamos? ¿Tenemos hijos cuya conversión ansiamos? ¿Tenemos familiares y amigos por cuya salvación nos impacientamos? Sigamos el ejemplo de esta mujer cananea y presentemos ante Cristo el estado de sus almas. Mencionémosle sus nombres día y noche y no descansemos hasta obtener respuesta. Puede que tengamos que esperar muchos años. Puede que nos parezca que oramos en vano y que intercedemos sin ningún resultado. Pero no nos rindamos nunca mientras dure nuestra vida. Tengamos fe en que Jesús no cambia y que Él escuchó a la mujer cananea y le concedió lo que pedía. También nos escuchará a nosotros y un día nos dará paz como respuesta. Hermanos, desde el día de mi conversión, a los 12 años, oré por mi padre, por su salvación. Puedo decir que lo vi muriendo leyendo la Biblia. Siempre fue rebelde, duro de corazón. Duro. No nos molestaba a nosotros por ir a la iglesia con mi mamá. Íbamos. De repente nos acompañaba, pero un corazón duro, rebelde, hombre rebelde, criado de niño solo. Y siempre oré por su conversión. Bueno, no solo yo, ustedes, las iglesias en las cuales serví, oraron mucho por él, siempre lo poníamos en las oraciones. Y puedo decir que después de 20 años de oración, pude verlo morir con la Biblia en la mano. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Oremos. Amado Dios, te alabamos por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el banquete de gracia que nos regalas, Señor, en Cristo. Porque podemos sentarnos a tu mesa como hijos tuyos. Y podemos darte honor, alabanza, gloria, Señor. Porque tú nos has regalado a Cristo, nuestro Salvador. Oh, Señor, si hay alguien que no tiene a Cristo hoy, yo te pido que tú te reveles a Él, le reveles al Salvador, le des esperanza, Señor, le des vida eterna. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Y que afirmes esa seguridad de salvación en la vida de los creyentes aquí presentes. Que afirmes nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti y nos ayudes a vivir para tu gloria. Dios, te alabamos y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.